Desde las 12 del mediodía, Aragón TV está llevando hasta sus hogares la procesión de las 7 palabras y de San Juan Evangelista, la cofradía de las 7 palabras. Como decimos, una cofradía importante en la historia reciente de la Semana Santa zaragozana, la primera en traer los tambores a la capital hace 76 años ya. Unos tambores que se han adaptado a la idiosincrasia de la ciudad y que han hecho su propio sonido, ¿no? El sonido Zaragoza, como se le conoce. Totalmente. Es la importancia del sonido también en el discurrir de las procesiones. Si tú ves procesiones, por ejemplo, en Andalucía, si las ves en Castilla, son completamente distintas. En Andalucía es la banda, que en el origen aquí también había bandas. Lo que pasa que el tambor se ha superpuesto total y absolutamente como sonido identificativo de la Semana Santa de Zaragoza. Aún así, hay pasos que van acompañados por pequeñas bandas también aquí, en el Santo Entierro, quiero decir. Sí, a lo largo de la semana podemos ver que hay diferentes momentos. Exacto. Dentro de lo que es el predominio del tambor. Es lo cierto que la Semana Santa de Zaragoza tiene, se dice, algo de síntesis, de influencia andaluza, de influencia castellana y, lógicamente, la bajo-aragonesa. En algunos pasos, en algunas cofradías, hay bandas incluso ya con composiciones de estilo sevillano, en el caso de la humildad, de la Eucaristía, que no desdicen del conjunto, sino que de alguna manera lo enriquecen. Adaptamos distintas tendencias, pero las hacemos nuestras. Las hacemos nuestras y les damos una personalidad. Por ejemplo, el toque del tambor en Zaragoza de alguna manera no sale fuera de lo que es el ámbito de una procesión organizada, muy seria, muy austera. En ese aspecto quizá estaría el toque propio de nuestra forma de ser, o quizá también de la influencia castellana, ¿no? Frente al toque en cuadrilla, de otra manera, vamos a decir, más popular, lógicamente, del Bajo Aragón. Ayer veíamos, por ejemplo, ese momento de la recogida de los pasos de la Eucaristía, en el que se mezclaba el carácter andaluz de los pasos a costal, pero el sonido de la banda acompañado del sonido del tambor, algo que decíamos en Sevilla no lo vas a poder encontrar, pero aquí se hace una mezcla que además queda muy bonita y que tiene una identidad muy propia. Avanza la séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fíjense que tiene un profundo realismo el Cristo agonizante, pero el remate de la cruz, el rótulo que lleva, está en 3 lenguas, las 3 lenguas de la época, que era el latín, el arameo y el griego. El rótulo está realizado en pergamino, es decir, está cuidado hasta el último detalle. Es una característica de Miñarro, buscar recrear la historia, no solamente la anatomía, que ya podemos ver que también, sino detalles históricos que de alguna manera estarían en la base del relato de la crucifixión. Y el manejo de los idiomas en aquella época parece ser que era, en efecto, los que él ha plasmado en ese rótulo. Estamos viendo un pequeño autobús detrás, que muchos de los espectadores se preguntarán qué es. Sí. Bueno, es el autobús que la cofradía siempre pone a disposición de aquellos hermanos cofrades mayores o enfermos o que no tienen una movilidad adecuada, pero que quieren procesionar con su cofradía. Y en ese autobús van esas personas que quieren hacer el recorrido de la mejor forma posible. Por eso es conocido como el coche de enfermos. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa, me decías esta mañana? 1.400 kilos. El cenáculo. El cenáculo, perdón. Sí. Kilos, sí. Sí, eso es, el cenáculo, efectivamente. Suenan los ministriles. Estamos escuchando el sonido detrás. Nos van a ver enseguida, detrás del paso del Cristo de Miñarro. Suena el sonido de los ministriles, sonido de viento, que también escuchábamos ayer, acompañando a la Eucaristía, y que es otro de esos sonidos que hacen singular la Semana Santa zaragozana. Y lo que también se ve en los desfiles procesionales es la abundancia de niños, Yo no sé, en esta, por ejemplo, pero en aquellas cofradías que dependen de centros... De colegios, sí, ¿no? Vinculados claro. A colegios. Sí. Jesuitas, Escolapios, jesuitas, sí. Maristas, o sea, abundan los pequeños cofrades. Hay una cantera indudable que se está viendo en la exaltación infantil que celebramos las semanas previas a Semana Santa, y que allí, bueno, pues con los instrumentos, lógicamente, vemos ya grupos de 50, 60 niños de varias cofradías, otros, lógicamente, con cifras algo inferiores, pero en cualquier caso hay una participación que demuestra también el crecimiento, el interés renovado y renaciente también por las cofradías. Está viendo la peana de la
las 7 palabras, un Cristo tallado en madera de abedul americano de un color rojo muy intenso. Y muchísima gente, Mariano, en la calle. Muchísima gente. Mucha. Yo cuando venía ahora, tanto al mediodía como por la noche, pues prácticamente lo que eran calles como la Plaza Santa Marta, el Tubo, calle Alfonso, el Coso, recordaba en muchos momentos las fiestas del Pilar. Es indudable que estamos... Bueno, hablamos de la segunda fiesta, hablamos, ¿no? ya de la segunda fiesta de más Zaragoza, rentable para la ciudad. Las cifras que manejamos nosotros son de unos 100.000 espectadores esta tarde en las calles de Zaragoza, pendientes del Santo Entierro, pero si el día acompaña, igual si la cifra puede superarse. Exactamente, tendremos, que duda cabe, que una gran afluencia, personas que más van a poder, si lo desean, disfrutar de la visión del Santo Entierro cómodamente sentadas en sillas que ha dispuesto el Ayuntamiento. En fin, creo que estamos realmente ya ante una Semana Santa que tiene dentro del componente religioso, que es la base de la misma, un carácter de gran espectáculo que atrae a todo tipo de personas. Que trasciende el sentimiento religioso. Al fin y al cabo es una expresión cultural, porque yo creo que recoge algunos de los elementos costumbristas con más arraigo en Aragón, o sea, los sonidos de los tambores, el sentido colectivo y solidario. Realmente, y luego, para conseguir el título de interés turístico internacional, hace falta, me imagino, señor Culve, tener una serie de características, ¿no? Sin duda, de entrada partimos de una celebración que tiene una gran antigüedad, por lo tanto una tradición que de alguna manera concita la participación de sectores sociales muy amplios, podríamos decir de barrios, de toda la ciudad, de lo que es, digamos, toda la escala social, y a partir de ahí unas formas lógicamente depuradas. Entonces, como bien dices, hay elementos costumbristas que explican también la pervivencia y la regla de Semana Santa, el tambor, la jota, pero podríamos hablar incluso de la gastronomía. Segunda palabra vinculada. De Cristo en la cruz. Imágenes en directo En verdad te la digo, calle Alfonso. hoy estarás conmigo en el paraíso. Está hablando Fernando. Queridos hermanos de la capellán cofradía de las de 7 la palabras Universidad San Jorge y de San de Juan Zaragoza. Evangelista, fieles todos que un nuevo Viernes Santo acompañáis con el desfile procesional a Cristo crucificado. Jesús cumple su palabra. Su palabra es veraz. Él, inocente, carga con nuestros pecados y al mismo tiempo manifiesta así su misericordia. Como hizo en tantas ocasiones a lo largo de su vida, transitando de aldea en aldea, su soberanía la expresa con el perdón. En los últimos instantes de su vida sigue derramando amor. Y ante la verdad, la misericordia, el perdón y el amor, dos maneras de reaccionar, dos posturas ante la salvación en el escenario del Calvario: la burla y el escarnio, o el arrepentimiento y la aceptación de Jesús como el Señor. En este tercer milenio, pues hay estamos muchas escuchando personas la predicación que de la buscan el segunda paraíso palabra en la calle Alfonso. y creen Hablábamos de la haberlo importancia encontrado en tiempos, de lugares los detalles a la hora y espacios de equivocados. conseguir los reconocimientos que la Semana Santa de paraíso de la Zaragoza tiene hasta corrupción este económica, momento, entre ellos la antigüedad. en sus múltiples Recordemos que el Santo Entierro, que esta tarde tiene lugar, celebrará dentro de 2 años sus primeros 400 años de historia, 400 años recorriendo las calles de Zaragoza con distintas vicisitudes. En ocasiones ha habido incluso dos santos entierros a la vez, pues porque se organizaba del placer por la el Hermandad de la Tercera Sangre de Orden, Cristo, sí, eso y es, la Hermandad de la Sangre de Cristo. en ocasiones, pues Un por motivos, contencioso, personas como pequeño cosas. contencioso. por como motivos bienes políticos en algunos posesión. años se dejó de salir. Bueno, El paraíso de la una historia que Y en hunde vez sus de raíces en forjarnos 400 nuestro años atrás, pensamiento, eso es importante, quedarnos y vamos sentados también a la a espera mencionar de el que casco nos lo histórico den de Zaragoza, servir. por donde discurre el fantástico El escenario paraíso, que sirve de cerrar los ojos de ante recorrido tanto a sufrimiento las procesiones. Del prójimo Es y realmente el próximo, marco ideal para la y creer realización de una que procesión no puedo y cambiar de la alguna forma el situación. Santo Entierro prácticamente lo El recorre paraíso, lo en que es el centro de definitiva, Zaragoza en toda su extensión. de la Pero conformidad además, y incluso la aparte de lo que es el mediocridad. centro de Zaragoza, estas calles del ¿Cuánto Coso, Plaza paraíso? España, ¿Cuántos Alfonso, los paraísos? aledaños del Aseo del Pilar, se Pero al viven muy mismo buenos tiempo, momentos de Semana Santa, no dejan pues de en lugares surgir como el barrio testimonios Oliver, como Torrero, que como demuestran Casablanca, que la es Avenida posible Goya. ir Es forjando decir, surcos lógicamente el del paisaje verdadero urbano paraíso, es el que presta el el del entorno a reino la de celebración Dios, de la Semana Santa. que Y podemos nos hemos ir sabido adaptar a él, construyendo habría que aquí decirlo en un la poquito con tierra. orgullo, a lo largo de El los siglos. paraíso de los que se Y nos deja identifican imágenes fantásticas. con Yo los recuerdo más alguna imagen de alguna desfavorecidos. cofradía Porque cruzando el de puente de ellos ven el piedra rostro por la de noche Cristo con la sufriente. Basílica del El Pilar Ceomo, al Ceomo. fondo, El cuando Ceomo. sale de la iglesia de Altabás. Que no Son renuncian a la imágenes fe
Bueno, son fotografías fantásticas. Y luego es que estamos en la Zaragoza medieval, es decir, en donde se celebraban espectáculos y justas, en donde estaban los comercios. Ay, perdona que te interrumpa, imágenes como esta, con toda nuestra basílica detrás, la Basílica del Pilar, iluminada por este sol radiante. Y la peana, Y la peana. es la peana que está mirando al Pilar. Para cada uno de nosotros. ¿Y tú qué paraíso buscas? ¿El de la oscuridad y la tiniebla, como ese ladrón que se burla de Jesús? Y ahí vemos ¿O el del buen ladrón? la última pieza de imaginería que se incorpora a la Semana Santa de Zaragoza Y se pone en sus manos, y que cierra esta reconociéndose procesión de pecador las 7 y diciendo, palabras. acuérdate de mí. 22 grados de temperatura, lo estamos viendo a esta hora en ese termómetro en la calle, una mañana de primavera muy, muy agradable. Escucha las palabras más importantes. Muchísima gente en la calle. Y una proyección desde el punto de vista turístico, decía el presidente de la Junta, importante, porque no solamente estamos hablando de aragoneses, estamos viendo ahora el interior del aseo magníficamente, fíjate cómo están situados los pasos para salir según el orden después del Santo Entierro, aparte de los que se vayan incorporando. Vamos a contarles a los espectadores que son 40 pasos los que salen esta tarde. Sí, 40, 48 aproximadamente. 48 pasos. Hay una pequeña oscilación algún año porque alguna cofradía incorpora alguna imagen según alguna efemérides o algún aniversario. Tenemos casi la cincuentena de pasos en el Santo Entierro. Una parte de ellos están dentro de la iglesia de San Cayetano, no todos. Otra parte, sobre todo las peanas, están en el Palacio Notarial. Y hay algunas cofradías que se incorporan desde sus respectivas iglesias. Estoy pensando en La Piedad, que viene desde el refugio, desde San Nicolás de Bari, donde se recogió anoche, y alguna otra que también se incorpora, porque todas no caben aquí. Y esta es la cola que en estos momentos se está formando delante de la iglesia para poder entrar a San Cayetano. Con Zaqueo, recaudador de impuestos, con Saulo de Tarso, perseguidor primero. Y esta una de esas imágenes magníficas del Cristo, la realización de esta transmisión, con toda la calle al fondo. También el del buen ladrón. Una calle manifestación del verde y blanco de la mañana del Viernes Santo. Es el color con el que se van a encontrar ustedes si salen a la calle esta mañana del Viernes Santo. Esos ojos de esos cofrades anónimos. 16.000 cofrades, unas semanas, un número de cofradías que se eleva, más que de cofradías, de cofrades, porque no hay ninguna nueva cofradía, ¿verdad? Formada. Hace años que no hay ninguna nueva cofradía, la última fue en el año 2007, la del Despojado. Hay algún proyecto o dos de nuevas cofradías que quizás alguna de ellas podría ingresar en la nómina de la Semana Santa al año que viene, es decir, que posiblemente de aquí a no mucho seamos 25. ¿Cuál es el proceso para formar una nueva cofradía? El proceso en principio requiere que un grupo de fieles, de personas, pueden ser vinculadas a una parroquia, a un colegio, hagan un proyecto de cofradía y a partir de un determinado número realizan una serie de actividades de formación que de alguna manera permitan ir consolidando lo que es su mensaje, su proyecto, la elección de una advocación, para llegar a la fase final en la cual el proyecto es aprobado por parte del obispado y a partir de ese momento la cofradía se constituye como tal y puede ya realizar su actividad de culto público en la calle. Y de este modo vislumbrar la mañana de la vida plena, la auténtica vida. Continúa predicándose la segunda palabra cuando toda la cofradía ya está en la calle. La cabecera de esta cofradía se encuentra ya en la Plaza del Pilar prácticamente, pero el cierre de la cofradía, ahí están viendo la peana de la cofradía, que es la que abre la procesión y que se encuentra en la confluencia de la calle Alfonso con la Plaza del Pilar, en el centro de Zaragoza, mientras que el último paso, el paso de la séptima palabra, todavía se encuentra en la Plaza de San Cayetano. Acaba la segunda palabra, es el capellán de la Universidad San Jorge, don Fernando Urdiola, quien la ha pronunciado, y la tercera será ya en la Plaza del Pilar a cargo de Vicente Jiménez, arzobispo de Zaragoza. Será su primera intervención, quizá pública, en la Semana Santa, sí. ¿Ha tenido ya alguna otra? Predicó, por ejemplo, el martes en las lágrimas, en la cofradía del descendimiento, bendijo el nuevo manto de la Virgen, hizo ya la predicación de la primera lágrima, también tuvo una breve intervención en el encuentro, en el cierre, en la oración final, el pasado miércoles. Porque este es su primer año como es su primer año y la primera vez que Santa. Interviene en las 7 palabras, quería decir. En unos momentos la procesión se reanuda. Tenemos ahí la tercera palabra.
Es el paso en el que aparece Jesús, la Virgen María y San Juan Evangelista. Es propiedad también de la cofradía. También ha debido salir a través de un mecanismo hidráulico por la altura del Cristo y vuelve el sonido. Suena el tambor. Están viendo parches transparentes. Ayer hablábamos también de la uniformidad de los tambores. Por ejemplo, veíamos a la Eucaristía con todos los parches blancos. Hay cofradías como esta en la que optan por llevar el parche transparente. Y esa peana del Cristo de las 7 palabras, llevada a hombros por 8 cofrades, con una cruz de gran tamaño, una cruz muy alta. 2,5 metros aproximadamente de altura. Están viendo al principio de la calle Alfonso y justo después esa tercera palabra, obra de Félix Burriel de 1948. Una cofradía que ha sufrido también algunos avatares con la climatología. Recordamos hace unos años. Hemos sido testigos. Una intensa granizada. Buena parte de estos pasos están hechos de madera de abedul y en algunos casos incluso barnizados con barniz como el que llevan los barcos, que permite proteger los pasos en el caso de lluvia o de granizada. Y todos recordamos aquella del 2005 que... Era una cortina de granizo, ¿no? Fue noticia nacional, ¿eh? Fue la cortina de granizo y la cofradía esperando. Yo vi aquel día más de 1, 2 y 3 cofrades llorando porque realmente además resultó muy dañado el paso, si no me equivoco. Ha habido varias situaciones concretamente que han afectado a las 7 palabras. Una de ellas desde luego es la granizada que vivimos aquí en directo en la retransmisión, que realmente fue espectacular en el sentido negativo, ¿no? Y luego había otros momentos, pues también el salto de tierra del año 2005 que afectó al comienzo y llegó a la suspensión. En fin, lógicamente una celebración en la calle está sometida a estos avatares. Es cierto que casi todas las cofradías tienen aún unos planes de emergencia, analizan el recorrido y buscan lugares en los que guarecerse en el caso de una tromba de agua inesperada, pero bien es cierto que cuando tienes 48 pasos en la calle, proteger los 48 pasos. Yo recuerdo aquel 2005, y nos lo contaban ayer, que incluso en el Caracol, en el centro comercial de Independencia, hubo pasos que se tuvieron que resguardar para evitar el daño de la piedra que caía en aquellos momentos. Así es relativamente sencillo, tiene su dificultad, pero se puede hacer un plan B en el caso de una cofradía. En el caso ya del Santo Entierro, claro, son 6 horas de celebración con miles de cofrades, con el gran número de pasos. Ahí ya las previsiones, lógicamente, son muy difíciles, ¿no? Se intenta, lógicamente, y cada vez se tiene una información más detallada, actuar en función de la previsión que existe, pero de alguna manera se está sometido a imponderables y a tomar a veces decisiones realmente difíciles. Bueno, hemos sido testigos, hemos sufrido esas suspensiones del Santo Entierro. Imagino que si para nosotros es doloroso, para vosotros tiene que ser un momento muy, muy difícil. Sí, porque realmente se ha trabajado durante meses y se vive casi durante el año con la expectativa de que llegue esta semana, ¿no? Entonces la suspensión frustra, lógicamente, todas esas expectativas, pero bueno, es algo que se puede dar y que realmente lo hemos sufrido también desde aquí, desde la televisión aragonesa. Algo que no va a ocurrir hoy, por lo menos confiemos en que no ocurra, porque el cielo está completamente despejado y todas las previsiones dicen que esta tarde vamos a disfrutar de una buenísima tarde con mucha luz y una temperatura bastante agradable para poder disfrutar del Santo Entierro. Ya en la Plaza del Pilar estamos viendo uno de los aspectos de esta cofradía, destacar también, es como todas las demás su obra social. Colabora directamente con la residencia de Nuestra Señora del Pilar y colabora también con las hermanas de San Vicente de Paúl, es decir, detrás del capirote, detrás del tambor, detrás del sonido estremecedor de las trompetas, hay personas que se dedican a ayudar a aquellos que más lo necesitan. Y sospecho yo, y se lo pregunto al presidente de la Junta, Mariano Culve, que en estos momentos en los que la crisis ha afectado a más de lo que pensábamos, también las cofradías, además de su habitual asistencia social, tienen ese apartado previsto. Es en efecto uno de los aspectos que de alguna manera se ha generalizado a todas las cofradías. Yo creo que es un motivo de gran satisfacción que prácticamente todas tienen ya equipos de voluntarios que están trabajando en diferentes obras sociales, con lo cual podemos decir casi que son 9 días de celebraciones, 365 de actividad social, ¿no? Yo diría que no hay evento o entidad de carácter benéfico
o de entidad de carácter social que no registre la presencia de cofrades, ¿no? Muchas veces con una acción hacia afuera y a veces incluso hacia adentro, porque también hay personas dentro, como bien dices, que tienen esas dificultades. Continúa la procesión, estamos viendo la tercera palabra, discurrir por la calle Alfonso para llegar a la Plaza del Pilar. Ya la peana se encuentra en la Plaza del Pilar, en esta magnífica mañana de Viernes Santo. Ahí están viendo cómo entra en la Plaza del Pilar ese fantástico paso de 1948, una imagen de Jesús tallada en madera de ciprés, que además esa madera se consiguió, se obtuvo de un viejo molino de aceite, y a través de esa madera, de ese viejo molino, se hizo esa imagen de Jesús de 1,74 m de altura. Pero luego hay curiosidades, claro, que nosotros, yo no sé por lo menos el origen. La cruz, que tiene grandes dimensiones, está realizada con madera de pino de Castilla. Es decir, son diferentes materiales que lógicamente el escultor sabe el motivo por el que... Y las otras dos imágenes, la Virgen María y San Juan Evangelista, en pino de Flandes. Exacto, por eso. Con hay una mezcla fantástica de maderas de orígenes en solo un paso. Son imágenes policromadas y que son desmontadas una vez que termina la Semana Santa, se colocan en un altar propio que tiene las 7 palabras en San Cayetano, que estará en el culto durante todo el día. Y la verdad es que hay muchísima gente en la calle en este Viernes Santo. Estamos viendo imágenes de la calle Alfonso completamente abarrotada en los dos laterales. Y en boca ya, la Plaza del Pilar, la tercera palabra. Fue el primer paso propiedad de la cofradía. En este caso son todos pasos de la cofradía. En el caso de las 7 palabras sí, porque primeramente procesionó con el paso de la crucifixión, con el paso también conocido de la lanzada o de Longinos, que actualmente procesiona la cofradía de la crucifixión establecida ahí en Torrero, en San Antonio. Que recuerdo que el año pasado salió en esta procesión con motivo del 75 aniversario. Con motivo del 75 aniversario quisieron recuperar ese momento y lo que fue su primera imagen, hasta que se colocó el de Félix Murriel, y en efecto compuso esa procesión que nos hicieron con diferentes épocas, que fue realmente espectacular y emotiva. Bueno, que es lo mismo que se ha hecho en el encuentro. Ha salido la Dolorosa de Palau, que fue la primera que salió, ¿no? Así es, así es. El paso grande del Calvario. Exacto. Fue el que hizo el encuentro, como pues, tuvo lugar hace 75 años, ahora lo realiza el Cristo. Están viendo, esta es la quinta palabra. Quinta palabra, Tengo sed. Es de Francisco Oliza, del 89, decíamos. Tiene la boca abierta, el Cristo, sediento. Esta cruz, por ejemplo, mide 4 metros y está tallada simulando incluso los nudos y la aspereza de la madera. Es una talla magnífica. La cantera de los pequeños, de los cofrades más pequeños. Para ellos es una fiesta, ¿eh? Una auténtica fiesta, día tan ¿no? bueno como hoy, sí. A cara descubierta, porque le recordamos que los más pequeños, hasta que no celebran la comunión, no pueden cubrirse la cabeza con tercerol o con capirote. Sí, con la cara descubierta. Hay diferentes criterios según las cofradías y normalmente en los primeros años suelen desfilar a cara descubierta, algunos de ellos con el típico bonete, otros en el caso hemos podido ver las 7 palabras. En cualquier caso, yo diría que son parte de los alicientes que tiene ver una procesión, el ver estas secciones infantiles tan numerosas con su espontaneidad y su indiscutible gracia, ¿no? También tiene un escudo muy característico esta cofradía, la cofradía de las 7 palabras. Es un crismón que está rodeado por una corona de espinas. Está el símbolo de San Juan Evangelista, el águila y un evangelio abierto. Primer plano de la quinta palabra. En estos momentos entra en la calle Alfonso. Es un paso que representa a Cristo desgastado por el sufrimiento, con la boca abierta, pidiendo algo para beber. Está Magdalena abrazada a la parte inferior de la cruz y ese sayón que le da de beber con una esponja hinchada en la lanza. Ahí está las 7 palabras, los faroles. La séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Completamente bonito plano, viendo cómo están
como si fuera un río de capirotes verdes. Capirote, que es una prenda que tiene su origen en algo tremendo que fue el Tribunal de la Inquisición. Los ajusticiados llevaban el San Benito y un capirote, y de ahí luego se transformó. Fue Andalucía la primera que lo convirtió en parte de lo que es el hábito de los cofrades, y en Aragón pues hay cofradías que lo llevan y hay cofradías que llevan la prenda típica aragonesa, que no es precisamente el capirote, pero realmente el origen de esa prenda es curiosísimo, ¿eh? Llevaba la cabeza tapada y delante el ajusticiado un tambor anunciando que se iba a justiciar. Por tanto, antropológicamente, el origen del sonido también hay que buscarlo mucho antes de que Buñuel lo hiciera popular. Hay muchas influencias y evidentemente la evolución del capirote también pareció responder en efecto a una demanda de que la penitencia fuera voluntaria y anónima. Sí. Es decir, a diferencia del originario de la Inquisición que mencionabas, que era a cara descubierta, quizá para exponer a la pública humillación al reo. Lógicamente la evolución posterior subrayó el anonimato de la persona que hacía la penitencia dentro de lo que era ya el ámbito de la cofradía. Vemos esa séptima palabra. Hablando de capirotes, ayer nos contaban que quizá el Descendimiento es la cofradía que tiene el capirote más alto. No sé si existe algún tipo de reglamentación a la hora de levantar el capirote. Se suele de alguna forma regular internamente, bien vía reglamentos o en normas internas, lo que es la longitud. En efecto, el Descendimiento ha sido tradicionalmente el más largo. Entonces, en cambio, tenía el más corto. Ha ido habiendo una evolución también, dicen quienes diseñan hábitos, que en función de la altura mayor de las nuevas generaciones se ha ido alargando también proporcionalmente la longitud del capirote. Pero originariamente, como dices, era el Descendimiento. Es así. Claro, hay que señalar esta importancia que se tiene a la hora de vestir el hábito, no solo el capirote, ¿no? Hay la obligación de llevar calzado y calcetín negro, por ejemplo, o llevar guantes o no llevar guantes en función de tu papel dentro de la cofradía. Plano. Una imagen fantástica. Fantásticas. La peana, la tercera palabra. Ahí están viendo esa quinta palabra. Aquí en la calle y en el pilar ya. El sayón está ofreciendo esa esponja a un Cristo sediento, mientras un romano observa la escena. Y esta es la séptima palabra, como decimos. Ahí están viendo esa manera muy andaluza de llevar el trono. Sí. Esos cofrades con tercerol negro, son los únicos de esta cofradía que portan tercerol negro, van de luto, eso sí, con el cíngulo verde y los 7 nudos en el cíngulo, y esa mano cubierta siempre por el guante negro, apoyada en el cofrade hermano compañero situado inmediatamente delante de ellos. El color es el verde, completamente verde, excepto esos 40 cofrades encargados de llevar el paso. Es quizá es una de las cofradías con colores más luminosos en el hábito, ¿verdad? Junto con el resucitado del domingo. Exacto, de azul y blanco. Azul y blanco, sí. Sí, son los colores, diríamos, con más luz. También son las dos cofradías que procesionan más de día, son de mañana. Se ha establecido una relación en ocasiones entre el diseño originario de los hábitos en relación con procesionar de día o de noche, ¿no? En el caso de las 7 palabras también parece que influyó el ser los colores de la antigua Juventud de Acción Católica, pero realmente sí que parece que va muy en consonancia con la luminosidad que cabe esperar o desear en la mañana del Viernes Santo, ¿no? También pasa el domingo Ramos con la entrada, el resucitado, como habéis dicho, el domingo de Pascua. Parece que hay una cierta correspondencia. Veíamos también ahí esa imagen al obispo, y justo delante de él los 4 ministriles, ahí los están viendo. Sí. Los 4 ministriles con instrumentos de sonido. Ayer iban acompañados también con voz, hoy es 4 instrumentos de aire, de viento, los que acompañan al último paso de la cofradía. Que supone sin duda un enriquecimiento de lo musical, ¿verdad?, del patrimonio cultural de una cofradía. Sin duda, hay un interés en recuperar este tipo de formas musicales que parecen estar un poquito olvidadas, la campaña de música que también citáis con la Eucaristía. Todo eso de alguna manera enriquece y da variedad al público. Recordemos que es un poco la mezcla que enriquece tanto la Semana Santa de sonidos. El sonido del órgano fantástico del interior de la iglesia, el sonido del tambor y el bombo con ese sonido
sonido tan limpio, tan puro, ese sonido Zaragoza como se le está empezando a conocer, el sonido de los ministriles, también las bandas como por ejemplo la de Muel que podíamos escuchar ayer, no olvidemos las carraclas, las matracas, las cajas chinas, en fin, es una riqueza fantástica y además que muy bien armonizada, no desentona, es un sonido que se engrana muy bien. Perfectamente engrana, sí. Muy bien, y que además se cuida. Por ejemplo, este año la práctica recuperación ya de las heráldicas del silencio, que habían estado unos años casi desaparecidas, pues ha sido, digamos, una de las novedades de la Semana Santa del 2015 realmente gratas. Recordemos que en el caso del silencio había 8 heráldicas con riesgo de desaparecer y que este año han conseguido llegar a las 14. Así es. Es realmente una recuperación muy importante. Impresionante el sonido de las heráldicas, ¿verdad? Como contraste es realmente... El silencio y el toque de atención que supone la trompeta heráldica en el ámbito, además, las calles del barrio San Pablo, con imágenes realmente muy logradas. Bueno, ahí está la cantera, ahí está la cantera. Hay que ver cómo van y no se agotan. Bien chiquitines que hay. Muy pequeños, ellos, ¿sí? Muy pequeños. Vemos detalles como el lazo verde, el lacito verde que llevan las niñas en el pelo, todo en consonancia con la estética de la cofradía. Y entrando en el pilar, la séptima palabra, esa maravilla escultórica, que sospecho que la próxima cofradía que tenga que encargar una muestra es difícil de superar, pero se superará o se igualará. Es difícil, pero indiscutiblemente ha marcado una pauta en lo que puede ser, que de alguna manera yo entiendo que va creando una influencia positiva en la medida en que el resto de las cofradías intentan emular o seguir unos determinados cánones. También la cofradía de la Eucaristía el año pasado estrenaba El Señor de la Cena, también otra gran escultura presidiendo completamente la Santa Cena. Y qué bonito está Zaragoza estos días, ¿eh? Está realmente espectacular. Precioso. Sí, yo tuve una visita de unos familiares de Madrid la semana pasada, el martes, coincidimos con varias procesiones por aquí de Alfonso y me decían, qué gusto da venir a Zaragoza, y qué bonita está ahí. Los maceteros, por ejemplo, yo no había caído de las bonitas que están las flores que están en los maceteros colgantes en la calle Alfonso, por ejemplo. La calle Alfonso es una maravilla. Es una maravilla la perspectiva, subirla hacia acabar en el pilar. En el ¿verdad? pilar, realmente la visión de fondo es realmente formidable. Y además estos días te encuentras a personas que residen fuera de Zaragoza por razones de trabajo, que vienen, que se vuelven otra vez con la familia, etcétera. Se viven momentos realmente, aparte de lo que es el hecho en sí de las procesiones, momentos realmente muy importantes y muy emotivos. Un momento de encuentro, ¿no? Un momento de vacación, de ocio, de religiosidad, pero también de encuentro con los tuyos. Ahí están viendo, estamos hablando de esta calle, una calle del siglo XIX, cuya remodelación se debe al alcalde Candalija, que fue el que por muchos motivos indicó cómo tenían que ser los chaflanes. Si ustedes se fijan, todos los chaflanes de la calle Alfonso tienen una forma, no es cuadrado, sino que es perfectamente, y fue el alcalde Candalija, un hombre que no era aragonés, pero que aquí residía y que se tomó la cosa muy en serio. No, y lo hizo muy bien, porque la verdad es que esta calle es una delicia pasear. Luego la peatonalización, que duda cabe que también permite disfrutar tranquilamente. Es una cuestión polémica la peatonalización, la verdad, pero una vez hecho en calles como por ejemplo Alfonso, se ha quedado demostrado que es un éxito y que además se agradece y se usa muchísimo esa calle. Ahí vemos la séptima palabra enfrentada a la Basílica del Pilar. Es un realismo impresionante el Cristo. Se han cuidado los detalles al máximo, incluyendo esa arena traída de Jerusalén colocada en las rodillas del Cristo, simulando las caídas que tuvo justo antes de ser crucificado en su subida al Calvario. Esas heridas en la rodilla y las heridas también producidas por la flagelación en la espalda. Existen incluso estudios médicos y anatómicos que nos hablan del sufrimiento que vivió
Jesús justo antes de fallecer. De morir. Sí. Sí. De hecho, según algunos estudios médicos, un ser humano normal no hubiese sobrevivido los azotes que él recibió. Dicen que los golpes pudieron romperle la nariz hacia la izquierda, que el golpe lo descargó un individuo que se encontraba a la derecha de Jesús, que empuñaba el bastón con la izquierda y que le dio con mucha fuerza en todo el cuerpo, espalda, glúteos, piernas, pecho, en el vientre, y solo se le perdonó la zona del corazón. La zona del corazón. Es indiscutible que Jesús fue objeto de una auténtica venganza y de un maltrato, pues motivado sin duda por la labor de denuncia, por los anuncios que había hecho, que de alguna manera generaron la reacción contra él, que le condujo a la crucifixión. Afortunadamente nuestro drama tiene un buen final, que es la Pascua de Resurrección, pero realmente el camino de la pasión fue realmente duro. Es verdad, hay quien dice que la historia acaba mal porque Jesús muere, cuando en realidad no es así. La historia acaba bien porque Jesús resucita y es el elemento de salvación de los cristianos. Y será la primera cofradía que abra el desfile procesional esta tarde del Santo Entierro. Desde las 12 del mediodía, Aragón TV está llevando hasta sus hogares la cofradía de las 7 palabras y de San Juan Evangelista. La única cofradía, como decimos, que está en la calle un Viernes Santo por la mañana. Una cofradía que tiene que hacer un esfuerzo tremendo porque una vez que acabe tienen que comer rápidamente, volver a vestirse el hábito para incorporarse al Santo Entierro, pero que permite la vistosidad que están ustedes viendo en la bandeja de la Plaza del Pilar. Y ahí las hermanas cofrades que prefieren usar la mantilla, una prenda que se popularizó en España en el siglo XVII y sobre todo por la reina Isabel II. Y preparado ya el nuevo arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez, para pronunciar la tercera palabra. Sonido de los tambores en el centro de Zaragoza. También estudiada en la Plaza del Pilar, la colocación de los cuatro pasos, la peana y los 3 pasos, y también la disposición de los centenares de cofrades. Son 1182. No todos procesionan, evidentemente. Se esperaba que hoy unos 600 podían estar en la calle, sí, y 300 con instrumentos perfectamente ubicados en la Plaza del Pilar. Está entrando ya la 5ª palabra, tengo sed, en la bandeja de la Plaza del Pilar. Podemos ver que es un escenario perfecto, la Plaza del Pilar, realmente la bandeja para la disposición de la cofradía con la peana y los 3 pasos compone una escena realmente lograda, que las imágenes y las cámaras nos están transmitiendo además en plenitud. 600 hermanos cofrades, como decimos. Además, en el convento que está justo al lado de San Juan de los Panetes existe una especie de registro, una especie de lista en la que los hermanos cofrades de las 7 palabras que participan en esta procesión que estamos viendo y también en el Santo Entierro se acercan a apuntarse para que haya constancia de cuántos de verdad han estado procesionando. Y creo, Mariano, que un grupo de ellos va a comer también ahí hoy. Así es, se ha dispuesto una comida comunitaria porque realmente hay hermanos que tienen dificultad acabada la procesión para regresar a sus domicilios, poder comer y regresar para el Santo Entierro. Entonces, una iniciativa en ese aspecto feliz ha sido organizar esa comida comunitaria, con lo cual seguirán compartiendo el espíritu de la procesión de la mañana a la espera de que llegue la hora del Santo Entierro. Y una vez conseguida la declaración de interés turístico internacional, Mariano, ¿ahora qué nos queda? Pues seguir creciendo. Nos queda, lógicamente, primero mantener el listón, que indiscutiblemente está muy alto, los reconocimientos públicos del año pasado así lo demuestran, y seguir de alguna manera perfilando lo que es la imagen de la Semana Santa de Zaragoza en los aspectos estéticos, esa definición que decíamos de unos cánones, de un mínimo estándar en el que se puedan inspirar las cofradías que quieran incorporar una nueva imagen o que quieran de alguna forma restaurarla. Sería posiblemente un tema en el que todavía hay que trabajar,
Qué duda cabe que la realidad de la ciudad es cambiante, las calles, nuevos medios de transporte, entonces obliga a un esfuerzo de adaptación que lógicamente hay que mantener año a año, y yo diría que sobre todo el gran compromiso social que se ha iniciado ya y que está muy extendido, pero que lógicamente también tiene todavía un amplio campo en el que podemos profundizar. Sigue habiendo retos sin duda que los cofrades de Zaragoza tendrán que asumir y que seguro que llevaremos adelante. Bueno, pues nosotros esperamos estar aquí para contarlo, porque la belleza plástica de las imágenes nos parece fantástica. Además nos gusta mucho contar esto y también contar el Santo Entierro. Recordamos que esta tarde, a partir de las 6 de la tarde, comienza el Santo Entierro, pero Aragón TV va a conectar a las 5:25, media hora antes, porque ocurren muchas cosas antes del inicio del Santo Entierro. Esa reunión del capítulo de los hermanos de la Sangre de Cristo que deciden la salida del Santo Entierro, la organización de todas las cofradías en la plaza de San Cayetano y en las calles adyacentes, el ambiente que se genera en torno a esta plaza. Recuerden, a las 5:25 se adelanta la hora. Aragón TV conectará para poder contarles la procesión de procesiones, porque realmente son 4 kilómetros, si no me equivoco, de recorrido, y es el contarles plásticamente la historia de un hombre que se inmoló y que ha sido, si antes hablábamos de emprendedores, fue un líder. Un líder del que 2000 años después seguimos recordando, seguimos viviendo de su impronta y nos sigue inspirando. 24 cofradías, la mayor concentración de tambores y bombos, cerca de 50 pasos, todo esto a partir de las 5:30 de la tarde. Mariano, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Enhorabuena a vosotros. por el trabajo. Muchas gracias, ha sido un placer como siempre. Gracias, Mariano. María José, hasta la tarde. Nos vemos dentro de un ratito. Les esperamos, les dejamos ahora con la programación habitual de Aragón TV, a las 2 los servicios informativos y a las 5:25 el Santo Entierro en directo desde las calles de Zaragoza. Buenos días.